Vale, os he enviado un correo, no sé si lo habéis visto, pero ya lo comentamos luego. Sí, lo comentamos después, sí, porque bueno, pues que yo creo que es un tema que no, vamos, que quien quiera que se quede, que no es secreto, pero bueno, que pues, si alguien no tiene interés, pues tampoco es necesario que esté. A ver, yo os voy a hablar de un artículo un poco complicado, ¿eh? Y además, bueno, pues ya sabéis que yo prefiero hacer las cosas habladas en lugar de con muchas diapositivas, entonces a ver si me hago entender. Lo he tratado de leer varias veces, pero la cosa tiene su liga. Es un trabajo bastante complejo que tiene el interés de utilizar una técnica que viene a ser inducir neuronas de pacientes a partir de lo que se llaman células pluripotentes, es decir, con técnicas de ingeniería genética, pues a partir de ciertas células, de células que son, están al alcance, fibroblastos y demás, pues son capaces de, utilizando pues la expresión de ciertos genes, inhibiéndola de otras, ¡puf!, sacan neuronas, que se supone que son como las del cerebro de la gente. Entonces, claro, esto tiene la ventaja de que sería, en principio, aunque bueno, tampoco está del todo demostrado porque nadie ha comprobado que las neuronas así inducidas sean iguales que las del cerebro, porque habría que sacar neuronas del cerebro. Pero bueno, es un modelo que está bastante aceptado. Entonces lo que tratan de hacer es eh, comparar resultados que se obtendrían a partir de esas células con datos de neuroimagen, neurofisiológicos, cognitivos, que se obtendrían de los mismos pacientes y de otros en realidad. La idea parte de, bueno, de que hay cosas que pasan en los pacientes y que son accesibles a técnicas de imagen cerebral. Bueno, pues, por ejemplo, mencionan la disminución del volumen cerebral, los déficits cognitivos y las alteraciones electroencefalográficas, lo cual pues tiene un poco más interés todavía para nosotros. De hecho, de lo que parten es que hay una hiperactividad observada con el electroencefalograma. Ya, bueno, luego os comento, pero os adelanto que es hiperactividad en reposo, que tiene, ponte por aquí Alejandro para que veas, luego no voy a hablar, no voy a poner muchas fotos, pero algunas. Eh, una hiperactividad en reposo que sobre todo es en las bandas Z y gamma. Recogen también datos genéticos y reales, digamos, a partir de las muestras de sangre de los pacientes, y en algunos de ellos, algunos están incluidos en el estudio de neuroimagen y otros no. Inducen neuronas a partir de células pluripotentes, ¿vale? Entonces, bueno, pues la idea es que en estas cohortes, porque son dos cohortes de pacientes y dos de pacientes y controles, y una tercera que coincide en parte con las anteriores, de gente a la que se le han inducido neuronas a partir de células pluripotentes, comprobar las bases, pues, por ejemplo, de la hiperactivación cerebral o de la disminución de volumen cerebral o la correspondencia entre los genes que tienen estas neuronas pluripotentes diferentes y los que tienen en realidad los pacientes, ¿vale? Entonces, las muestras vienen a ser algo así como estas. No sé si lo veis. No ¿Estáis estás viendo esto? compartiendo. No, No, pues es no. que No, aquí estábamos ponía que sí. intrigados de cómo serían esas Aquí ponía que neuronas. sí que estaba compartiendo. Ahora ya debo estar compartiendo. Estaba Sí, buscando el sí. momento de decirte. A ver, mirad, el Ahora esquema sí. del estudio es este. Un fenotipado profundo, entre comillas. A ver, que no tenemos nada que envidiarle nosotros, ¿eh? Cognitivo, resonancia y electroencefalograma. Y luego un fenotipado celular in vitro, o sea, inducir neuronas, ¿eh? En estas dos muestras. ¿Veis? Tenemos la cohorte 1
que es un número de gente, de los cuales estos están solapados con estos. O sea, hay unos 150, de los cuales pues aproximadamente 40 o así están incluidos en el estudio de las células inducidas. En el otro hay 300 y pico, de los cuales muy poquitos están incluidos en la muestra de las células inducidas. Pero como veis, la suma del rectangulito azul y del otro rectangulito azul claro es más pequeño que este. O sea, hay un grupo, pues más o menos, pues, no sé, del 40 al 50% de los que tienen células inducidas que no tienen ni encefalograma ni resonancia. ¿Vale? De esta gente, lo que hacen con técnicas estadísticas es extraer como una especie de análisis de componentes principales sofisticado. Tiene muchas cosas estadísticas que yo no entiendo, ¿eh? Entonces, pero más o menos se capta el sentido de lo que hacen. Obtienen un patrón cognitivo y un patrón cerebral, ¿vale? Este patrón cognitivo, que está basado en proceso de información, flexibilidad cognitiva, memoria verbal, memoria operativa, pues en los pacientes tiene un valor y en los controles tiene otro, que es muy parecido al PCA que tenemos nosotros con nuestros sujetos, ¿no? Y el patrón cerebral, pues lo que viene a decir es que hay una serie de áreas pues, que tienen diferencias entre pacientes y controles. Uno de los primeros hallazgos es una relación significativa entre muchas áreas de este patrón cerebral y el empeoramiento y el rendimiento cognitivo. O sea que cuanto más atrofiadas están estas áreas, pues peor rendimiento cognitivo. Bueno, hasta aquí no hay nada así especialmente nuevo. Las imágenes de resonancia son en T1, normales, estructurales, sin difusión ni funcional ni nada. Y el electroencefalograma son 10 minutos de reposo con un amplificador de 32 canales. Tampoco es así, cosa de muy altísima resolución. Y lo que calculan es la densidad espectral de la potencia, que es una medida pues bastante en principio básica, que viene a ser pues algo muy parecido a cosas que hacemos nosotros. Le denominan de otra manera, pero bueno, es el power, para entendernos, ¿no? Entonces ya os digo, a partir de estos 80 donantes que fijaros, en ningún sitio ponen que sean todos pacientes, ni mucho menos, ¿eh? Porque hay 461 sujetos que son entre las dos muestras. O sea, si volvemos a compartir esto, me gustaría volver a compartirlo, pero ¿estáis viendo algo? Sí. Aquí. Sí, ahora va bien. 461 que serían más o menos la suma de estos más estos. Aquí no dice si son pacientes o son controles, tanto juntos, ¿eh? Y aquí en los IPSC estos, que son los que tienen neuronas inducidas, también pone que son 80, y son estos 80. Yo no sé, y en el texto yo no veo que sean, que diga en ningún momento si son controles o son pacientes, pero bueno, es lo que hay. Luego ya sí hablan de pacientes y controles. Y luego, bueno, pues calculan las puntuaciones poligénicas de riesgo. Esto os lo recuerdo. Hay un montón de variantes genéticas que en los estudios de todo el genoma se han encontrado diferentemente expresadas. Bueno, expresadas no, son diferentes, porque expresado sería el ARN y esto es ADN. Se han encontrado que son diferentes entre las poblaciones de pacientes y las poblaciones de controles, ya sabéis, variantes que están presentes en la población general
no son variantes patológicas en sí mismos. Y entonces, pues si uno tiene 2, tiene una puntuación poligénica de riesgo de 2. Si a lo mejor hay 150, pues puedes tener 2, 70, 80, 31. Entonces, bueno, pues esa es la puntuación poligénica de las variantes que compartes que aportan un riesgo significativo para padecer, en este caso, esquizofrenia. Vale, pues hacen esto y seguimos. Y empezamos, ya os digo, a describir algunos resultados. En primer lugar, pues encuentran que en estas muestras en las que expresamente dicen que juntan pacientes y controles, pues hay una correlación significativa entre esa variable cerebral y esa variable cognitiva que han descrito. Ya veis en el pie, aunque aquí no está en el pie, sino encima de la tabla, que es en controles e individuos con esquizofrenia. O sea, los pone todos juntos. Yo no sé qué pasaría si los separasen, pero probablemente no sería demasiado bueno para su artículo, porque ponerlos a todos juntos no tiene demasiado sentido. Comparan las variables cognitivas y cerebrales entre pacientes con esquizofrenia y controles sanos. Ya os digo, son como una muestra global de los volúmenes de materia gris, en el caso de las cerebrales. Brain Score, que es aquí a la derecha, pues tenemos que los pacientes tienen mayores puntuaciones, que significa mayores alteraciones. Y en las variables cognitivas, mayores puntuaciones, que significa también mayores alteraciones. Bueno, que están vinculadas. Y entonces ahora viene lo que es un poco más lioso, que es la relación con las células inducidas. Y con la genética. Bueno, en primer lugar, con las puntuaciones poligénicas de riesgo, con la genética. En el texto, que no hay figura sobre esto, bueno, sí hay figura, pero están los materiales suplementarios y como tienen no sé cuantísimas figuras ahí, pues no las he metido. Solo he metido lo principal para no liarme yo solo. En principio, una cosa que nos interesa mucho es que nos dice que las asociaciones con las puntuaciones poligénicas de riesgo son mayores en son mayores, no en los pacientes, sino son mayores en las muestras, con la cognición que con la puntuación cerebral. Que la cognición tendría un sustrato genético bastante importante. Esto, claro, es importante para nosotros porque hemos llegado a hacer biotipos a partir de la cognición y uno pues podría pensar pues, que lo mismo la cognición está más influida por si consumes drogas, por si no comes bien, por si no haces ejercicio y cosas de esas, o por los fármacos. Y aquí, bueno, pues lo que dice es que la cognición tiene más relación con la puntuación poligénica de riesgo que que las variables cerebrales. Entonces, esta gente ha hecho estudios previos con neuronas inducidas. Lo que inducen, no os lo he dicho, son neuronas piramidales. O sea, son neuronas excitatorias. Podrían haber inducido otras neuronas, de hecho lo dicen al final en las limitaciones, que podrían haber inducido neuronas GABAérgicas, pero que no lo han hecho, o glía. Y ellos han hecho otros estudios previos y donde identifican que en esas células inducidas
hay alteraciones moleculares, es decir, proteínas que se expresan en esas células que sugieren una disfunción sináptica. Es lo que pensamos todos, pero lo demuestran en ese modelo de células inducidas. Entonces hipotetizan o piensan que hay alteraciones genéticas relacionadas con la emergencia, o sea, con la aparición de esta firma, que es la firma cognitiva, que es la que tendría más relevancia, sustrato genético para ellos. Entonces, dice que se apoyan en el concepto de la imputación del transcriptoma. Esto viene a ser deducir las variables genéticas que están presentes a partir de las proteínas que se expresan. Y a partir de esto deducen que, o sea, en este caso en las neuronas fabricadas, y a partir de eso definen un concepto que es el de genes diferencialmente expresados. Es decir, en lugar de estudiar todos los genes que hay en cada célula, pues buscan las diferencias en los genes que ellos creen que son importantes para la función sináptica entre los pacientes con esquizofrenia y los controles sanos en las neuronas inducidas. ¿Vale? O sea, han inducido las neuronas y entonces buscan cómo de diferentes son para ciertas cosas que están basadas en sus ideas previas y que tratan de relacionar a su vez con las variables cerebrales que aparecen en estos pacientes. Predicen que las puntuaciones cerebrales y cognitivas, ya os digo, en una muestra más grande y que no coinciden en todos los sujetos, pero piensan que se relacionarán con esta imputación de los genes diferentes. Lo deducen de las proteínas que hay en estas células. Entonces, bueno, pues resulta que sí, que los genes imputados, de alguna manera, predicen con bastante aproximación la cognición individual y las puntuaciones cerebrales. Esto creo que está en la figura 2, que si mal no recuerdo debe ser esta. Esto lo estáis viendo, ¿verdad? Porque aquí está el cuadradito rojo. Entonces, esto viene a ser lo que predicen lo que se predice a partir de las células inducidas pluripotentes y lo que estaría realmente observado. Aquí, como veis, hay bastantes más de 80 casos. Entonces, a mí hay algo que se me escapa, porque si están predichos o predecidos, como se diga, yo entendería que sería de aquellos que tienen las células pluripotentes, pero parece que no. Parece que de alguna manera que a mí se me escapa, pero bueno, esta revista tiene revisores muy buenos, no se les habrá escapado, tendrá sentido. Que hay una capacidad de predecir lo que sucede en la realidad a partir de observar lo que sucede en las células pluripotentes. Es decir, que los genes y las moléculas que aparecen en esas células pluripotentes son capaces de predecir sobre todo la cognición, que ya veis que la pendiente es más fuerte, y también de una manera significativa lo que la anatomía cerebral. Las
células pluripotentes, las neuronas inducidas, quiero decir, tienen la expresión de genes diferencial en las células pluripotentes, quiero decir, está especialmente contribuida o aportada, es decir, tiene una especial aportación de moléculas de, sí, de moléculas relacionadas y de genes, porque estamos hablando de expresión diferencial de genes relacionadas con procesos sinápticos, que son los que en este tipo de análisis, que es un análisis que debe ser muy conocido, pero que nosotros estamos empezando en esto, están muy relacionadas con la actividad sináptica. Y me gustaría subrayar sobre todo este, que es el CACNA1, que ya hemos trabajado con él en otros trabajos, y de hecho pues lo publicamos en su momento bastante bien, como relacionado con, si mal no recuerdo, con la disminución de la capacidad de modulación de la entropía de la señal del electroencefalograma. Y es uno de los genes que habíais seleccionado en MyROSA. Aquí y alguno más. Este es protocaderina, me parece que también lo mencionasteis. Sí. Y alguno más. Posiblemente También. el canal de calcio es el canal de potasio este. Sí. Bueno, son genes relacionados con la sinapsis. La sinapsis, pues ya sabéis, hay unos canales que dejan pasar en una dirección u otra sodio, potasio y calcio, y eso despolariza o hiperpolariza la neurona, ¿no? Entonces, varias de estos genes son variantes de estos canales que los hacen más o menos eficaces. Y en el conjunto de las diferencias genéticas entre las neuronas inducidas de pacientes y de controles, pues hay un 35% de genes que están incluidos en los estudios GWAS. O sea que, bueno, pues que también apunta a que esto pues tiene su relevancia, ¿no? Entonces, bueno, pues dice que en conjunto estos hallazgos muestran que la variabilidad de rasgos moleculares imputados y empíricamente medidos explican buena parte o una parte significativa de la variabilidad de los fenotipos relacionados con la esquizofrenia. Con fenotipos se refiere a la cognición y se refiere a la anatomía. Ahora viene lo del eje. Y que implican que las alteraciones en la expresión genética es una contribución importante. Las alteraciones a la expresión genética sináptica de la sinapsis es una contribución importante al deterioro cognitivo, lo cual, bueno, pues está bastante también en la línea de lo que pensamos. Ahora viene lo del eje. Hay una parte que entiendo y otra que no entiendo ni jota, porque es el Dynamic Causal Modeling, pero modificado a su vez, más sofisticado todavía. Entonces, la parte que entiendo, bueno, pues la hipótesis es que los cambios en la actividad neuronal acompañan los cambios en la materia gris, hacen las transformaciones que os he dicho del eje en reposo en la potencia espectral, y encuentran, en primer lugar, así comparando pacientes y controles, un aumento en ambos grupos, o sea, en ambas muestras. Ya os he dicho que hay no entiendo muy bien por qué hay dos muestras en vez de analizarlos los dos juntos, pero no sé. El caso es que hay dos y en ambas encuentran un aumento de
la potencia en Z y una disminución de la actividad en gamma 1 y en gamma 2. Y más o menos es lo que aparece aquí reflejado. En estos violin plots, que bueno, que son un poquito especiales, ¿no? Porque vemos aquí que son, esto sugiere que hay muchos outliers, ¿no? Entiendo yo. Pero bueno, esto es lo que aparece como significativo. Entonces, bueno, pues el siguiente hallazgo es la relación entre el EEG y la cognición y la estructura. Entonces, bueno, pues encuentran que a mayor potencia, es decir, a mayor PSD, hay una mayor, o sea, un mayor score cognitivo, pero que si os acordáis del principio, el score positivo reflejaba que tenías más empeoramiento, o sea, más alteración. Y el score, la puntuación cerebral, pues lo mismo, era como más desviación. En ambos casos, mayor PSD, mayor alteración en ambas. Y sobre todo esto es más evidente, en la corteza cerebral, en particular en el lado derecho. Para conectar estos datos con sus potenciales bases moleculares, hacen un análisis que es SVR, ¿os suena? Que ya se me olvidó a mí. Support Vector Regression. ¿Qué es? Cuéntanos. Es un modelo de Machine Learning que básicamente trata de predecir regresiones. Por ejemplo, se usa también para lo de metes un montón de cosas y te da la edad cerebral. Pues Vale. No hay como tener estudios. Entonces, pues hacen este modelo de Machine Learning para regresión para, utilizando las variables genéticas, la diferencia en expresión genética entre las neuronas inducidas de pacientes y controles, pues determinar cuánto explica eso de la actividad eléctrica diferente, de ese exceso de actividad en los pacientes. Y entonces, bueno, pues lo que encuentran es que, pues también, más o menos sería este el esquema. La expresión diferencial genética en las neuronas inducidas a través del modelo este de Supported Vector Regression predice significativamente el comportamiento de de la actividad zeta y gamma en los sujetos de ambas cohortes. Aquí a mí lo que me ha llamado la atención es, claro, la diferencia de dimensiones, ¿no? Es como, no sé, como que unos les salieran una actividad eléctrica más baja y otros más alta, pero bueno. Y luego a través bueno, dicen que cuando van a analizar qué parte de la variación genética imputada es más importante para predecir la variabilidad del EEG en resting state, pues incluyen varios genes de importancia sináptica, como son lo que se llama SHANK-K3 y NLGN2, que no sé cómo son, ¿no? Porque me salta una página, no la aquí. Y aquí ya os digo, ya se meten a hacer un modelo de Dynamic Causal Modeling, pues más
sofisticado todavía, y que viene a decir que hay una, utilizando estos datos de EEG, y viene a decir que lo que es más coherente con todas estas cosas que os he venido contando, es decir, con la expresión genética diferente, con la activación excesiva en Z, etcétera, es una disminución significativa de las sinapsis excitatorias en un 12,4%, o sea, la disminución del 12,4% en pacientes con esquizofrenia independiente de otras covariables. ¿Bien? El que hay una disminución de neuronas excitatorias, luego dicen que es perfectamente coherente con una hiperactivación del eje, entre otras cosas, porque ya os he comentado otras veces que las neuronas excitatorias son absolutamente imprescindibles para la actividad de las inhibitorias, y que las inhibitorias tienen mucha más potencia, entre comillas, porque cada una inhibe a un montón de células excitatorias, de tal manera que una hipoactivación de las neuronas inhibitorias conduciría probablemente a una hiperactivación global cerebral, porque hay muchas más células excitatorias. Bueno, pues dicen en la discusión, que la discusión es muy cortita, tiene nada, es un trocito muy pequeño, porque después de todo lo que nos han metido ya, que los déficits sinápticos en neuronas excitatorias son muy importantes para la neurofisiología, que la corteza prefrontal, ellos dicen que a la derecha, es especialmente importante para la neurocognición, y que se relaciona con las alteraciones del EEG, no, se relaciona con la asociación entre EEG y puntuación cerebral, es decir, con las desviaciones cerebrales, y que sus resultados apoyan la hipótesis de una reducción en la función excitatoria, que progresivamente contribuiría a una desinhibición cortical, ellos hablan de localizada. Por tanto, esto apoya la hipótesis glutamatérgica, que postula una neurotransmisión excitatoria alterada. En la limitación, lo primero que dicen es que deberían incorporar otros tipos celulares, incluyendo las neuronas GABAérgicas, que son críticas, especialmente importantes para la actividad inhibitoria. Y ya está. ¡Hala! A ver, ¿qué? Que hoy no puedo preguntarme yo a mí mismo. Complicado. Ya, pero bueno, No o sé. sea, sobre todo lo que quería es eso, enseñaros el modelo este de las células Sí, sí. inducidas, que bueno, que debe requerir mucha ingeniería genética, pero que en el medio horizonte podría ser un paso que pudiéramos pensar en dar también, Ujú. bueno, pues, con la colaboración con otros grupos, evidentemente, más duchos no, simplemente que sepan de lo que hablan, vamos. Tiene que ser grupos muy, muy expertos en Sí, sí, hacer eso. totalmente. Eso es absolutamente punteros, yo creo. Yo llevo oyendo hablar de esto ya Ujú. bastantes años, o sea que no me extrañaría que tuviéramos cerca a alguien que así a la chita callando fuera capaz de hacerlo. Ujú. Es que de todo lo que miran es lo único que no tenemos. Porque el riesgo poligénico lo vamos a tener también dentro de poco. Ujú. Claro, ¿Y cómo extraen las células? pues nada, vamos, no es nada invasivo. No sé si hay gente que la saca de la nariz, hay gente que coge una pequeña muestra de piel. Sí, son a partir de células somáticas, ¿no? De células Sí, sí, normales que las convierten, que eso hace unos años era impensable o estaba claro. siendo puntero el hacer esa O sea, conversión hay y parece algunas que hoy en células día claro, que son pluripotentes, es decir, que todavía son capaces de transformarse.
Lo que no sé es cuáles son exactamente, pues no lo tengo en la cabeza ahora, pero no es difícil obtenerlas, que yo sepa. Y acordaros también que el grupo de Bilbao estaba obteniendo neuronas del epitelio nasal que quedaron en que Es cierto. lo podríamos intentar hacer, pero luego tampoco se llegó a concretar nunca como tantas otras cosas. Ujú. Que esas serían neuronas reales de los pacientes. Ujú. ¿Y la idea luego es meter las neuronas en la cabeza de la persona? No, hombre, no. No es Estos eso. son modelos in vitro. Eso, pero no, el objetivo final no sería nada asociado a ese tipo de... No es tratamiento de ninguna clase, no, es estudiarla. estudiar cómo son las neuronas reales de estas personas sin necesidad de andar cogiendo muestras cerebrales, que Claro, es totalmente inviable. claro. Vale. Sí, Es crear interesante. una representación de cómo serían las neuronas de esas personas en concreto. Claro. Y comparar con los Ujú. datos que obtienes del cerebro de esas personas, ya os digo, en términos, por ejemplo, estructurales o funcionales, con el EEG o cognitivos. Ujú. Entonces, bueno, pues por eso aquí lo que hacen es comparar una cosa que es muy complicada, que es eso de la imputación de los genes diferencialmente expresados Ujú. en, Sí. lo comparan con las variables, como llaman ellos, el fenotipado profundo, que viene a Ujú. ser EEG, resonancia y datos cognitivos. Y las dos cohortes que meten, Vicente, ¿de cuáles has dicho que eran? Que luego cuando has puesto la gráfica que en cada cohorte había tanto pacientes como controles, ya se me había olvidado lo que era cada cohorte. Pues sí, o sea, aquí tenemos, o sea, son 461 sujetos, pero es que fijaros, claro, la cosa que a nosotros nos piden y que a los demás nos los piden, ¿eh? En ningún puñetero momento del artículo dicen cuántos pacientes y cuántos controles hay. Dice, hay 2 cohortes, pongo aquí a Alejandro y a Emma por testigos, 2 controles independientes con 461 sujetos. De ellos, 80 controles. Ujú. 80 con células inducidas. Pero no tenemos, o sea, aquí hay esquizofrenia y controles, pero no sabemos cuántos hay. Yo, pues, por lo que he leído aquí en los métodos, que te da el número de pacientes, pero nunca te da el de controles, ¿no? Hombre, si te diera los... Porque Pues hacer pone la resta. Deeply Phenotype Cross-Sectional Cortes de esquizofrenia, 461. Doy por hecho que esos son los de esquizofrenia. Ya, pero, a ver, aquí hay controles y pacientes. Se supone que esto corresponde a esta distribución. Y aquí no. Hombre, No, desde luego, claro, no está. claro. Bueno, el caso es que tiene que haber controles y tiene que haber pacientes, porque aquí lo hay, HC, ¿eh? Pero no pone, desde luego, en ningún momento cuántos son de un tipo u otro. En ningún caso, pues lo encontramos. Entonces, bueno, pues será no sé. Ni tablita de descriptivos de edad y sexo, nada. No, de eso no hay nada, ¿no? No, todos son pues cosas así muy complicadas Muchísimo. y, y estas son las muestras. No sé, pues, cabría la posibilidad de que todos fueran pacientes aquí, pero no lo dicen en ningún momento. Entonces, ¿quiénes son estos controles? Me parece que hay como mitad, o quizá un No, poco no, no. más No, pacientes. estos son las puntuaciones, ¿vale? Aquí es. Esto es los Clinical Neurocognitive Signature.
O sea, esto significa que los pacientes tienen un 0,28 de alteración y los controles tienen un menos 0,28 de alteración, más o menos. O sea, Ya, pues no te sé. lo mismo hay 461 pacientes, pero es que fijaros que es que en el Astra, que no os lo he dicho, 2 cohortes independientes con esquizofrenia y controles. N igual a 461. Con pluripotentes, células tal del donante, N igual a 80. ¿Quién son pacientes y quién son controles? Igual bien lo material suplementario, pero... A lo mejor son las cohortes, significa que son un control y un paciente, pero no, eso no. No porque ni siquiera son pares. Bueno, no, si fueran 461 parejas, sí serían pares. Ah, vale. Pero bueno, es lo de menos. O sea, que yo creo que esto es, bueno, pues que es una aproximación relevante, futurible y que curiosamente apoya que, bueno, pues que la hiperactivación cerebral, el déficit cognitivo tiene mucha base biológica, etcétera. Y yo creo que, bueno, pues que la variación sináptica que hemos buscado tiene sentido también, no sé, genética, perdón, relacionada con la sinapsis. Igual estaría bien quedarnos con esos genes de cara a tenerlos en cuenta. Sí, pues toma, te regalo el artículo. Bueno, Bueno, venga, ¿queréis comentar algo más? Nada, mira, Vicente, pues se Sí, escucha, ¿no? Vale, es que sí, digo, teníamos aquí problemas con el micro y no. Que nada, deciros que Gemma se marcha del grupo porque, bueno, estaba buscando, ayer se le acabó el contrato predoctoral ya en abril. Y bueno, pues se la ha extendido ahora tenía ahora unos meses de extensión, en lo que buscaba, en lo que encontraba algún otro sitio, porque su voluntad también era pues probar fuera de la universidad. Y, y al final, mira, ha tenido, bueno, no suerte porque se lo merece, pero ha ya encontrado ahora creo. una spin-off que hacen temas de DTI y demás. Y al final, la semana que viene ya acaba y empieza en el otro grupo. Entonces, bueno, pues también decirlo, la tengo por aquí, no sé si... Sí, bueno, yo quería decirlo en la reunión, pues creo que son cosas para decir, aunque no sea en la misma sala, sí personalmente. Y nada, pues daros las gracias por estos años y por el estudio, que la verdad, el doctorado no hubiese salido tampoco adelante si no fuese por vosotros, así que me ha gustado mucho trabajar con vosotros y simplemente eso, agradeceros. Bueno, yo creo que tenemos que agradecerte mucho a ti y a vuestro grupo, claro, pero a ti muy en particular porque el esfuerzo que has hecho y la dedicación que has puesto no son comunes, no son fáciles de encontrar. Y si estamos encontrando cosas que merecen la pena, bueno, pues hay una huella tuya muy importante en todo lo que estamos encontrando. Entonces yo creo que en nombre de todos te deseo toda la suerte posible y que esperemos que, bueno, pues que no nos separemos definitivamente, sino que podamos volver a colaborar en cosas como esta o parecidas. Muchas gracias. Yo ya le digo que sea un camino de ida y vuelta. Eso es, sí. Pero bueno, que también es eso, que es una pérdida, entre comillas, muy, muy importante porque al final ha hecho trabajo un montón, pero bueno, aún seguiremos. Como tiene que defender la tesis todavía, Sí. Ya, aún la tenemos medio sí, agarrada. desde luego. Y que bueno, que Bueno, donde va también es eso, que es un sitio muy interesante. Conocemos al menos yo sí que he tenido contacto con ellos y la verdad que yo creo que allí aprenderán mucho también y será muy interesante. bueno.
Oye, digo, asuntos mundanos, ¿cómo vamos a continuar con los análisis y demás de estos datos que todavía tenemos pendientes? Bueno, pues eso es un tema a tratar a ver cómo hacer la continuidad y la idea es intentar conseguir que a través de una beca que entrase alguien en septiembre, lo está hablando con Miguel Ángel y, y bueno, la idea es esa, es intentar involucrar, yo estaré detrás, pero intentar involucrar a alguien de manera importante, porque es que es necesario, si no hay alguien al No, es 100%, evidente, claro. sí, sí. Sí, ahora nuestro plan era, pues eso, cerrar con los que tenemos y que os hemos mandado, cerrar para en verano poder analizar y escribir artículos relacionados con los biotipos, que es el fundamento de la maratón. Y bueno, pues yo creo que eso debe estar ya bastante avanzado, ¿no? Por lo que habéis ido mandando, ¿no? Sí, no sé muy Eh, bien cómo irá. sí, yo ya he dejado preprocesando los que me pasó Emma, pero no sé si van a estar o no para antes de que yo me vaya. Pero bueno, Alejandro ya Pues sabe lo que hay que hacer mm, también. eso. Y hay otro chico del grupo que también Mm. le hemos hecho Un- una clase express, digamos, sí. Mm. pero Vale, Sí, no, ahora de los nuevos que envió Emma, hay 4, me ha enseñado Gema que hay 4 pacientes que ya están procesados desde últimos de abril y que falta de hacer la selección también por parte tuya, Emma, creo que me ha dicho, Sí, entonces serían esos 4 y luego son los 8 nuevos que le has enviado que sí. estos se están procesando. Entonces, una vez que se hayan procesado, se tiene que acabar de hacer algún paso y ya también estarían, colgaríamos las figuras, lo habitual, ¿no? Ya tendríamos que empezar a hacer la selección. Que en este Vale, caso fenomenal. probablemente esto lo escoja yo ya, porque como Gemma ya no estará, pues claro. ya les cogeré yo con la idea de. Pasa que luego, una vez que están las componentes ya seleccionadas, también hay el paso de limpieza de trials, de canales y demás, bueno, quizás te tengo que pedir un poco algún favor, Gemma. Y, y bueno, por una parte, esta parte estaría limpia. Lo que pasa que luego, pues toda la parte de extraer parámetros pues tampoco no lo veo evidente y no lo veo tampoco hiper rápido. Entonces, bueno, la ventaja es que yo ahora en julio, como ya no tendré clases, podré dedicarme un poco más a ello, Ya, pero en general, es decir, como es más de cara podemos como enfocarlo más lo de cara a septiembre, pero ahora vale. en verano. Yo creo, Alejandro, que quizás podríais tener ahora los datos preprocesados para enviárselos a que Pablo y Víctor nos hagan el PCI, que eso lo empleamos durante el verano para hacer un estudio de biotipos con el PCI, que creemos que es prometedor, y luego en septiembre para el estudio de biotipos con SICI y LICI. ¿Podría Vale, ser, no, eso podría estar sí, este plan? sí, eso sí que lo vemos más viable. Vale, Luego, porque luego ya la parte más de sacar los componentes con las ventanas individualizadas y todo eso, al final, aunque es automático, semiautomático, pero siempre implica una revisión y hay que estar como vale. muy pendiente. Pero Bueno, esta pues parte sí que sería viable. vale, pues si esa parte pudiera estar eso a primeros de julio, pues sería estupendo para que nos manden los datos ellos. ¿De acuerdo con esto entonces? sí. Vale, Vale. Y luego está el artículo que está enviado ahora, que bueno, que no lo han querido ver en Translational Psychiatry. Ujú. Mi opinión es que es por el tamaño muestral, porque no han hecho ningún comentario más. Entonces, bueno, Gemma decía en su mensaje que prefiere enviarlo como resultados preliminares a otra revista. Pues
Yo creo que donde tenemos más posibilidades de tener éxito con este tamaño muestral probablemente sea en Progress de nuevo. Si queréis lo intentamos enviar a European Psychiatry, que es una revista que ahora está muy, muy en alza, está en el primer decil y que tiene bastantes artículos de electroencefalografía en psicosis. Es verdad que con el tamaño muestral que tiene este trabajo, bueno, pues... Pero bueno, en las revistas europeas en general lo del electroencefalograma está mejor visto que en revistas americanas y demás. Entonces, no sé, yo lo que prefiráis. En cualquier caso, tendrías que prepararlo, Gema, porque yo no puedo Sí, sí. modificar bibliografía y demás. ¿Qué preferís? Pues ¿Intentar European o Progress? intentamos, si quieres, en el European, que supongo Vale, que si nos le rechazan será como la de Translational, que en 2 días ya te lo han tumbado. Entonces yo mañana te mando con vale, el formato de la revista. vale. Revisa el formato, no sea que haya algo especial y ya está, sí. Y mira, también incluso a lo mejor ya lo preparo también para Progress en caso de que, por si luego nos lo rechazan. Pero bueno, te lo preparo con el formato de la revista y te lo envío. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, pues nada más. No sé si la semana que viene tenemos o ya no tenemos, yo creo ya no tenemos más sesiones antes del verano, ¿no? Tenemos una programada que era como la final, pero es Sí. justo el día que tú no puedes. Sí, yo el 25 no estoy, sí. Vale. Bueno, Anulamos pues esa entonces. sí, entonces estamos en contacto por correo electrónico, ¿vale? Eso es. Muy bien. Bien. Muy bien. Venga, lo que hemos dicho. Hasta luego, adiós. Venga, Hasta que vaya muy luego. bien. Hasta luego. Adiós. Adiós.